Bueno, tiempo para la literatura, martes, tiempo para la literatura con Roberto Lastre. Bueno, Roberto, No, ¿qué buen tal? día hoy. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo ¿Un buen bien. día? Sí, Buen es día, un buen sí, día. Hace sí. un poquito fresco en la calle, ¿no? Por eso está bien. Qué bajo. Oye, nada, te puse deberes, efectivamente. Estábamos Eh, hablando fuera de cámaras de que te puse deberes, evidentemente, porque sí que vamos a dar consejos a todo aquel que quiera escribir. sí, sí. Yo voy a dar solo uno, de un libro que además te está diciendo ahora, no me acordaba del nombre del escritor, es Vargas Llosa. Sí, Cartas a un joven novelista. ¿eh? Es una epístola, para mí es una epístola, sí. escrita por él, para todo aquel que quiera, es una reflexión para todo aquel que quiera escribir una novela, cómo escribir, empezar a escribir una novela. A mí me gustó mucho, sinceramente. De hecho, lo tengo como libro de cabecera todavía, Mm. lo mantengo. Y es un libro que a mí me gusta porque muchas dudas de las que se genera un escritor, por ejemplo, cuando quiere escribir hacer una novela, ahí está. Este es el que tengo yo, este mismo es el que tengo yo en la cabecera de mi cama. Bueno, pues este libro es un libro que a mí me parece que es un libro que enfoca mucho y resuelve muchas dudas a todo aquel que quiera ser escritor o sobre todo a aquel que quiere escribir una novela, ¿no? Y lo hace a través de epístolas, de cartas que se cartea con un amigo, que le va haciendo preguntas con respecto a las dudas que se le va generando según va escribiendo una novela. No, me alegra que cites a este libro porque generalmente los escritores que empiezan a escribir y no se han leído este libro. Yo creo que ni se han leído a Vargas Llosa. Entonces, yo creo que el principal reto, como se dice, lo primero es lo primero. Lo primero es leer y ver y estudiar un poco antes de Me lo dedicarse a tomo como algo. un piropo, te lo agradezco. ¿Eh? Sí, sí, es un buen ejemplo para comenzar sobre esto porque es un libro que todo el que quiera escribir tiene que leerlo. Vaya por curiosidad, aunque sea, aunque no aprenda de él, aunque no le guste Vargas Llosa. A mí me ha costado mucho que me guste Vargas Llosa. Es decir, me gusta porque desde la perspectiva teórica encuentro en él unas genialidades y unos aciertos increíbles, ¿no? Pero en general no me gusta su narrativa, ¿no? Sus historias. Yo creo que hay un problema fundamental a la hora de escribir y es que hay que pensar en el lector. Y entonces muchos escritores no piensan en el lector y se les ocurre, ay, mira, voy a poner esto porque esto me gusta, esto es de mi época, o esto, o voy a poner esta. Y al final eso no tiene nada que ver con el lector. Yo creo que los grandes escritores saben que yo te ofrezco a ti, lo que te ofrezco es un texto. Es verdad que te voy a contar una historia, pero te lo ofrezco como un texto, como una escritura. Igual que si eres un orfebre, ofreces un diamante ya trabajado, tallado. Es decir, tú ofreces a alguien una comunicación, una oferta estética, pero a través de un medio. Entonces me da a veces gracia a algunos autores que llegan a la editorial y yo les hago algunas críticas y me dicen, pues no, pues yo escribo así. Oye, no, si no se trata de que tú escribas así, yo sé que escribes así. El problema está en que pienses que al lector no le interesan estas cosas que estás contando, ¿no? Es decir, primero tiene que haber un pacto, que es un pacto, digamos, virtual, ¿no? Yo soy un autor que pretendo escribir una obra, todo es probable, sigue siendo probable, para un lector probable. Y a ese yo tengo que hacer un pacto más o menos previo con el lector en el cual le voy a contar unas cosas. O sea, que no es lo que a ti te gusta a veces. Bueno, tú O escribes no lo que... como te gusta, Sí, o no como te gustaría narrarlo, como te gustaría contarlo, sino que a veces tienes que pensar a quién quieres llegar, ¿no? es que hay otra dimensión que es lo que tú quieres que se quede, lo que tú quieres que permanezca, lo que tú quieres que el lector reciba, pero para eso lo haces. Si lo haces para ti, mejor lo dejas en casa o lo publicas en el perfil de Facebook o en Twitter, ¿no? Pero no se lo mandes a una editorial. La editorial te va a rechazar el libro quizás solamente porque no has pensado en el juego del lector. Aquí hablamos una vez de Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero, y es una gran novela en la cual el lector es personaje. El lector te cambia la historia.
Si llega al punto ese metaliterario en el cual, de tanto pensar en el lector ya se convierte en otro narrador, ¿no? En un para narrador, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es eso, es decir, pensar en que lo que tú estás haciendo es contar una historia, pero es que es una historia que la cuentas mediante un discurso o mediante una escritura. Y entonces ahí empiezan a aparecer claves y leyes que la mayoría de los escritores, cuando empezamos a escribir, no las manejamos. Las aprendemos por el camino, pero es que pero que podemos aprender leyendo experiencias de otros, ¿no? O libros de teoría. Antes te hablaba de narratología, pues la narratología es una ciencia casi, ¿no? Una teoría sobre cómo interpretar los textos literarios. Que es súper importante. Es súper importante y muy pocos autores saben esto, ¿eh? Yo acabo de confesar una cosa fuera de cámaras que no lo pienso confesar, sí. pero no lo va a hacer público, evidentemente, pero sí que es verdad que sí. Es súper importante para escribir o para entender ciertas cuestiones literarias, evidentemente sí. Que saber analizar sí. Muy bien los textos. Por ejemplo, pues digamos, si yo lo que te voy a ofrecer es un texto como el que hace sí. El artesano que hace una taza, te ofrece la taza y tiene que tener la forma de una taza y no de un orinal. Sí. Pues si te hace una taza que es para tomar café, pero te hace con la forma de un orinal, a lo mejor no te apetece tomar café ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver, es decir, que las cosas tienen su manifestación, ¿no? Externa. Entonces, esto es un texto. Ese texto tiene sintaxis, por lo tanto, tiene que haber una pureza de la gramática, un lenguaje bien trabajado. Esa estructuración del lenguaje va a llevar un significado, pero ese significado que tienen las palabras son para el lector, para el que la lea, no son para mí mismo. Entonces ahí también, y después hay una semiótica, que es una teoría ya del matiz, del tono, de la expresión, de la expresividad. De la semiótica sale la narratología, que ya es el análisis de estructuras. Vamos a ver, porque esto es muy complejo, ¿no? Y no vamos a aburrir a los espectadores. Hay varias cosas que el escritor tiene que pensar. Uno, ¿cómo va a contar la historia? ¿La va a contar él como autor? ¿La va a contar un narrador? Como primera persona, segunda, sí, o tercera. ¿Lo va a contar un narrador omnisciente, un narrador que lo sabe todo, que está en todos los sitios Dios. De la escena? ¿O lo va a contar un narrador implícito, un narrador que está dentro de la novela, que da testimonio? Es parte. O lo va a contar como testimonio en primera persona, ya es una narración directa. Entonces, bueno, lo primero que tiene que pensar con quién lo va a contar. ¿Por qué? Porque muchas veces si digo, lo voy a contar yo mismo, pues si lo cuento yo mismo, me voy a perder ciertos detalles que yo no conocía. Entonces, o hago que un personaje que yo conozco, que conocía esa historia, lo cuente él con su voz, para yo complementar mi déficit de información, o lo cuento en tercera persona como un narrador omnisciente, ¿no? Después está el tiempo. Es decir, hay un tiempo que es el tiempo de la historia. Yo voy a contar, por ejemplo, en Isabel Allende en la Casa de los Espíritus, ¿no? Pues yo voy a contar 40 años de vida, o 50 años de vida, o 30, ¿no? Pero que empiezan en un año y acaban en otro. En otro, bueno. Y son los periodos de tiempos sí. En los que tú vas a enfocar. Exactamente, a enfocar. Tu historia. Enfocar y entonces también focalizar, porque se llama focalizar porque es el foco, es como en un lenguaje tomado del cine, en el cual tú vas a iluminar una serie de cosas que es lo que tú quieres que se atienda, ¿no? Dentro de ese periodo de tiempo largo, porque imagínate tú, si vas a ocupar 30 años de una historia, o 40 o 50, la novela, tienes que distribuir entonces hay un tiempo narrativo, hay un tiempo de la historia y un tiempo narrativo. Y ese tiempo narrativo tienes que saberlo manejar. ¿Cómo lo manejas? Bueno, pues con retrospectivas, con adelantamientos al futuro, que se llama prolepsis. Bueno, en fin, que tú puedes hacer un juego en el tiempo para que sea creíble la historia y abarque
tenga un alcance, ¿no? O sea, ¿cuál es el primer consejo que le dirías ahora mismo a aquel que te esté escuchando? El primer consejo, ¿eh? Es que, y vamos a hacer de estos programas, vamos a hacer más programas. Sí, pero porque el primer consejo es buscar quién va a hacer el narrador. Aparte de tener una historia, sí. Una historia en la cabeza la tienes que tener, tienes sí, que tener una sinopsis, ¿no? aunque tú tengas la historia en la cabeza, que es importante, hasta que tú no te pones a escribir no sabes si la vas a conseguir o no, ni cómo la vas a conseguir. Es decir, que a lo mejor tienes una buena historia y cuando escribes no te sale esa buena historia, ¿no? Y si no te sale es porque no lo has llevado tienes bien. que tener una idea escrita ya, tienes que tener una sinopsis de lo Se dice que tú quieres. se dice, por ejemplo, igual que en el cine, un short story o una síntesis o una idea central, que sea, digamos, que tú defiendas a ultranza durante toda la novela esa idea central. Esa es la que tiene que mandar toda la novela desde el principio hasta el Eso final. es como decir, bueno, yo voy a hacer episodios, escenas, en fin, pero todo va a ser para demostrar esto o para desarrollar esto que yo quiero contar, ¿no? Vamos a ponerme a pensar que se trata de la búsqueda del Santo Grial, ¿no? Pues la novela es la búsqueda del Santo Grial. Entonces, ¿cuántos personajes van a aparecer? Los personajes necesarios para mi búsqueda, solamente los necesarios, ¿no? Y después, yo creo que lo primero es tener una idea de la historia y defender esa idea. Y después, ¿quién lo va a contar o cómo lo vas a hacer? Entonces, hay sus técnicas para eso. Y hay un código. Cada novela tiene un código que lo descifra el lector. Y es el código, por ejemplo, pues digamos, cuando no es una narración cronológica, que es una anacronía, pues entonces como el lector está enlazando pasado con futuro, con presente, jugando, entonces, pero para eso el escritor tiene que facilitarle un código, ¿no? Y ese código no hay que escribirlo. Esta novela se lee así, no. Es que ya el lector se va dando cuenta que, por ejemplo, pues la novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Lo primero que se dice en la novela es que el hombre ha sido asesinado. ¿Qué conclusión se lleva el lector? Es decir, al autor no le interesa, es decir, que yo me preocupe si lo matan o no. Me está llevando a que yo me preocupe de otra cosa. ¿De qué me voy a preocupar? Del motivo por qué lo mataron, de los prejuicios sociales, de las cuestiones estas, las contradicciones de la vida común o social, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Es decir, a dónde yo quiero llegar. En Borges hay algunos cuentos en los que no te lleva a la respuesta sino que te utiliza un pretexto para contarte otra cosa, ¿no? Y te quedas así, como diciendo, me ha utilizado, me ha elegido a mí para llevarme a leer lo que él ha querido escribir, ¿no? Y eso es una cuestión interesante como otra que es el ritmo. El ritmo de una novela es muy importante. Existe la temporalización, es decir, cómo tú juegas con el tiempo narrativo, ¿no? Pero está el ritmo. Entonces, por eso es que existen diálogos y existen descripciones. Existen diálogos porque el diálogo ralentiza y le da un poquito más de verosimilitud y de credibilidad a la historia. Si todo fuera descripción... Y realzas, ¿no? Ciertas situaciones o ciertas descripciones o ciertas partes de la historia a través del diálogo, ¿no? Que es lo que a veces... Y eso es una cosa, por ejemplo, que hace bien Isabel Allende en La Casa de los Espíritus. Usa los diálogos precisamente donde necesitan diálogos que cambian el ritmo. Ya no es la descripción retórica. Y le dan el tono. Y le dan un tono que es el que ella busca. Eso es. Y es también una regulación del tiempo de la historia. Yo te voy a detener aquí, te voy a agilizar después, porque yo no puedo contarlo todo con diálogo, que es porque son 50 años, ¿no? Yo no puedo contar ni una década con diálogos. Entonces tengo que ir jugando, llevarte a una escena. Esa escena te lleva a una credibilidad mayor de la obra, en fin, pero de pronto ya te describe cosas. Lo que no se puede hacer es llevarte a una escena y después en la descripción resumir escenas.
Es decir, las descripciones, que son episodios, en la novela son acciones, tú describes acciones, pero no describes diálogos. Porque el diálogo ya entonces es el narrador el que está apropiándose de la voz de otros y combinando cosas, ¿no? Y después, una cuestión importante también es los personajes. Primero, dijimos, elegir el narrador, el punto de vista, la focalización de la historia, quién la lleva, hacia dónde yo la voy a ubicar, el punto de vista, la perspectiva. Después, el tiempo de la historia, ubicar el tiempo de la historia, el alcance, y el ritmo. Y después también vamos a decir que es muy importante que el personaje. ¿Cuántos personajes voy a utilizar? ¿Pueden salir más a medida que vayas escribiendo? Es decir, en un momento determinado tenías previsto hacer con 5 personajes toda la historia y resulta que apareció... ¿Por qué tú creas 15 personajes? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué has creado 15 personajes? Porque son necesarios. A los que no son necesarios, que son de bulto, no les pongas ni nombre. Ese es uno que estaba allí y te sirve para reforzar una afirmación o una negación, ¿no? Pero hay veces que cargamos de personajes en una novela. No, los personajes secundarios tienen que ser tan importantes como el principal, como el protagonista. Eso lo he oído miles de veces. Sí. Entonces, claro, hay veces que ponemos personajes que no triunfan. Que no aportan nada. Incluso fíjate que en el estilo de las novelas brasileñas, de los guionistas de telenovelas en Brasil, los personajes duran más o menos de acuerdo a la aceptación que tengan en el público. De pronto en el guión aparecía que había que matar a Nazario tal y se dan cuenta que Nazario tal ha cogido un protagonismo, una fuerza, ¿cómo te lo vas a cargar ahora? Una fuerza no se lo vas a cargar. Bueno, yo tenía Sí. Llevo escribiendo una novela hace 15 años, no la he terminado. Bueno, está terminada, pero todavía no estoy conforme con ella. Y entonces le di... Ni la estarás. Ni la terminaré. Y entonces yo, cuando tenía como 100 páginas, se la di a nuestro amigo José Manuel Cámara para que la leyera. Y entonces se la leyó y me dijo, oye, quiero saber más de Mohamed. Mohamed es un personaje árabe que yo utilizo en la novela. Y yo pensaba que Mohamed no era importante, que iba a pasar, ya enseguida se iba a desaparecer, yo lo iba a hacer desaparecer. Resulta ser que Mohamed llega hasta el final de la novela, es decir, porque me alertó un lector previo, ¿no?, a la publicación de la novela. Pero a lo mejor yo me hubiera dado cuenta también de que ese personaje iba solo, ¿no? Iba cogiendo una fuerza y una credibilidad. Y después está el hecho, vamos a ver, de que el autor, cuando ya se va a estructurar la novela, tiene que encontrar que la novela tenga una estructura de acuerdo a la historia. Si es, digamos, una novela como La Casa de los Espíritus, pues tú tienes que estructurar de una manera tal, ella lo hizo cronológicamente, porque es la manera más, digamos, idónea con la historia. También es verdad que hay una parte histórica muy importante dentro de la novela. Juega con la historia. Claro, lo cual quiere decir que hay parte de la historia muy real que, hombre, desfocalizarla no sé, que no coincidiesen esos momentos con la parte de la historia en la que están narrando, también sería bastante complicado. Sí, pero entonces quiero decir que se ve obligada de alguna forma, sí, ¿no? Hay otras cosas que incluso hemos hablado aquí tú y yo en el programa, que hay veces que te equivocas de estructura y tienes que volver a... Eso, perdóname, por ejemplo, es muy difícil. Ponerme en perspectiva, ¿no? Cambiar el punto de vista. ¿Cómo lo haces? Porque eso, es decir, a mí me ha pasado una vez y es como, uy, mira, casi dejo aquí todo y voy a empezar de cero. En un caso me trajo la novela en tercera persona y le dije, no es creíble, pásalo a primera. Lo hizo. Sí, pero tiene que cambiar muchas... Bueno, claro, tiene que cambiar, es un trabajo, pero bueno, lo hizo y él mismo se dio cuenta. La mandó a una editorial y se la publicaron.
Es decir, hay veces que hay que jugar con esto y otras veces con el tiempo. Es decir, estás hablando en pasado. Oye, ¿por qué no juegas a hacerlo todo en presente? Con reminiscencias, Sí, con recuerdos. Sí, con analepsis, así para... Y después entonces hay otra cosa, que estamos en una época moderna. En esta época moderna, en ese pacto que tú haces con el lector mentalmente, ¿qué va a entender el lector de lo que yo le voy a poner en texto, ¿no? Sí, sí. Está una cosa que se llama la elipsis, que es pasar por alto mucha información. Si tú coges una novela de Julio Verne, de Víctor Hugo, te das cuenta, Víctor Hugo se pone a explicarte en qué consiste la acústica, las leyes de la acústica, porque claro, en esa época, como no había tanta información, o lees a Julio Verne y el hombre te está explicando por qué una cosa flota y otra cosa vuela, y en fin, y otra cosa se hunde, el peso específico, y 20 cosas de la historia, ¿no? Ahora no, ahora tú vas mencionas, esto sucedió en Rentería. No vas a poner Rentería, Guipúzcoa, País Vasco, España, Europa. Hombre, el que quiera saber dónde está Rentería, que se meta en Google Maps, va allí y ve hasta las calles que tú le estás describiendo. Es decir, ahora hay una cantidad de posibilidades para que el autor utilice la elipsis, que es la ausencia de información o dar por sabido algo. Tú das por sabido que todo el mundo sabe lo que es un tranvía y todo el mundo sabe lo que es un aeropuerto y no tienes que describir un aeropuerto, ¿no? Entonces, hay veces que los autores cometen el error de que ponerse a describir ciertas cosas cuando en realidad el lector no necesita esa descripción. Pero, por ejemplo, no el aeropuerto, pero sí un detalle que sea de la escena importante en la que sucede, por ejemplo, en un escaparate de duty free del aeropuerto, ¿no? Y describes ese momento, pero describes no el aeropuerto, describes sí, pero esa parte de la escena. Ahí porque todo lo que tenga que ver con la acción, con el episodio. A esto me refiero, vale. Todo lo que tenga que ver con el aeropuerto en sí, a no ser que te haya llamado la atención algo, si a ti te parece, por ejemplo, si tú quieres, si es importante o relevante el color de la pared. A esto voy. ¿Qué es lo que tú dices que la pared es azul? Si no va a significar nada que sea azul o blanca la pared, ¿para qué vas a poner el color? Por bonito, por hacerte el cine, querer hacer cine. No, esto es una novela. Hoy estamos hablando un poco genérico, pero yo creo que tenemos que profundizar. Por ejemplo, ¿cómo hace Roberto Lastre para hacer, por ejemplo, una descripción? ¿Cómo describe, Roberto? ¿Cuáles son tus herramientas para describir, Roberto? No, es un ejemplo, es decir, pero sí me gustaría que diéramos ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho la descripción, a mí me gusta describir más que el diálogo. Uso el diálogo solamente, los diálogos para... por un problema antropológico, por un problema cultural, por un problema de matizar o darle más carácter al personaje o lo que sea, pero soy más descriptivo. Y a mí lo que me interesa de la descripción es todo aquello que enriquezca la escena, mejor dicho, el episodio, la acción, que la enriquezca y la embellezca. El embellecimiento. Es verdad que el embellecimiento, esto es una obra estética. Entonces, si yo estoy bajo la lluvia con un paraguas y entonces las gotas de lluvia me crean una reja de agua líquida, porque si yo tengo esa impresión, ¿por qué no la voy a contar? Y me va a decir, oye, que tú veas eso no tiene nada que ver con la acción. Bueno, pero un poco va describiendo que este personaje tiene ese tipo de tendencia hacia la apreciación estética de la vida y de los fenómenos naturales. Siempre importa porque te da idea de la psicología del personaje, ¿no? Pero tú puedes embellecer, ¿no? Pero herramientas, yo quiero herramientas. Yo quiero que nos expliques herramientas, que nos des algunas claves en ese sentido, ¿vale? Pero la semana que viene ya, porque no la más tiempo. Bueno, yo no da tiempo ya. Pero escucha, la semana que viene, sí, vamos busquemos un momento para describir. ¿Cómo haces una descripción? ¿Cuáles son para ti los detalles de una descripción importante? ¿Cómo lo harías? Un diálogo, la estructura del diálogo. ¿Cómo harías para que un personaje recobre o tenga más importancia a través por ejemplo, de la palabra o del diálogo? Eso yo creo que es importante para aquel que te está viendo ahora, Roberto. Bueno, pues, tú que eres un libro abierto. No lo intentaremos, pero... Ahí tendré que hablar de cómo lo haría yo, porque cada cual puede hacerlo por su estilo, ¿no? Trae un ejemplo.
Yo creo que lo suyo es traerte un ejemplo, una estructura, y diría, pues mira, yo por ejemplo, Sí, ¿cómo haría? ¿Cómo lo haría? O cógete un libro de algún párrafo, ¿cómo harías tú? No sé, yo creo, por darles pautas, a mí personalmente me va a venir muy bien también. No, hay veces que hay veces que está la simbología, ¿no? Por ejemplo, se juegan también varios elementos. Tú quieres hacer una descripción porque hay una simbología detrás. Puedes decir que la casa tenía moho y los muebles estaban empolvados, pues es un símbolo de paso. Te voy a poner un brete. El próximo día vas a describir la escena de la entrevista. ¿De esta entrevista? Por ejemplo. Vale. De la que hagamos. Cuando vengas aquí, vale. que hagas en ese momento, pues bueno, pues improvisando, como supongo que lo habrás hecho 1000 veces, es como enfrentarte al folio en blanco, bueno, describes la situación de una entrevista. Vale, sí, ya te vas como invitado a un plato de televisión y te entrevistan en una entrevista. Pues ¿cómo describirías esa situación? Y ahora te comprendo. Por ejemplo, podría ser. Sí, exacto. O ¿cómo describirías este diálogo que tú y yo hemos tenido? ¿Cómo lo resumirías para llevarlo a, no sé, a 800 caracteres? Que puede ser 3 folios o 3 páginas de una novela en un momento determinado. ¿Cómo lo describirías entre la descripción y el diálogo? Por ejemplo, se me ocurre. Sí. ¿No? O la sintaxis que podrías hacer en un momento determinado. No, se puede describir cualquier cosa. ¿Te parece que lo hagamos así? Sí, vale. ¿El martes que viene lo hacemos así? Sí. Salvo que quieras hablar de una novela que te apetezca mucho. No, va a ser original. Va a ser original eso. Vale, perfecto. ¿Te parece? Bien. Roberto Lastre, siempre es un placer, amigo mío, un lujo. Gracias, hasta luego. Este programa de hoy ha sido muy interesante, que lo sepas. Bueno, pues sí, yo me he quedado con muchas pautas, siempre me quedo con pautas. O sea que luego es verdad que cuando uno se pone frente al folio... Y es poco tiempo, porque estas son cosas que se desgranan, ¿no? Se desarrollan en cursos teóricos, ¿no? Pero bueno, por dar un poquito de motivación a los escritores a que busquen hacia estos Yo ya estudios. he dado una pauta. Cartas a un joven novelista de Vargas Llosa, créanme, si no se han hecho con este libro, háganse. Si quieren ser novelistas, ahí lo tienen. Si quieren ser novelistas, si les gusta escribir, léanse este libro. Porque, de verdad, van a aprender mucho. Yo, por lo menos, de verdad, no me lo he leído 1, ni 2, ni 3. Creo que hasta 6 veces lo tengo subrayado, y además con separatas por todos los lados, porque cuando uno tiende a cometer algún error, yo por lo menos recurro a este libro y a otros libros que tengo para ayudarme, ¿no? para poder intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, tonterías, las justas. Roberto, gracias. Bueno, el escritor sí que es un escritor. Bueno, gracias, Roberto. Hasta luego. Bueno, nada, el martes que viene estará con nosotros, le he puesto un verte, sacaremos, a ver si nos saca de dudas y nos enseña a todos, a ustedes y a mí personalmente. Yo lo podía hacer personalmente con él, pero lo comparto con ustedes, que creo que es más bonito todavía. Bueno, tiempo para el deporte. Enseguida con John Dos